Este evento, organizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, impulsa la transformación digital y la apropiación de nuevas tecnologías, dando a conocer la experiencia de personas que lograron llevar sus ideas del mundo digital al mundo real y de esta forma transformar su vida y su entorno. Vive el mundo de la innovación y la tecnología que nos está haciendo cada vez más grandes y mejores. A continuación, les presentamos la conferencia Gobierno como Startup a cargo de nuestro invitado, Víctor Manuel Muñoz. Él es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, especialista en gerencia de empresas de telecomunicaciones y magíster en administración, ambas de la Universidad de los Andes. Dentro de su inicio en el sector privado, con cargos en el sector de tecnología, por ejemplo, fue vicepresidente de operaciones, Global Delivery Director, o COO, de la organización Carvajal, encargado de los negocios de software, call centers y servicios de tecnología para América Latina. Y por último, vicepresidente de ventas y brevemente de BPO de Carvajal Tecnología y Servicios. El 2 de febrero de 2021 ha sido designado por el presidente Iván Duque como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Adicionalmente, ha sido consejero presidencial para la transformación digital. Démosle la bienvenida a Víctor Manuel. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo sé que a esta hora ya deben estar cansados, muchos deben estar agendados para la charla de Bosnia, o sea que les prometo que no me demoro más de 25 minutos en esta presentación. Lo primero, y cuando uno dice el Estado en modo startup, ¿eso qué significa? Para los que han sido emprendedores, para los que en algún momento han hecho la fase de ideación, cuando han hecho un producto mínimo viable, cuando han generado un producto, han escalado, cuando se han enfrentado al mercado y dice, bueno, ¿y qué significa que el Estado esté en modo startup y cuál es la diferencia con el comportamiento normal? ¿Eso por qué es importante? ¿Eso en qué beneficia? ¿Eso cómo se puede medir o cómo se puede conocer? Yo el día de hoy les voy a hablar a través de ejemplos, de casos concretos del Estado, en qué momento se ha comportado como en modo startup, utilizando la tecnología, utilizando la transformación digital, utilizando los procesos para poder avanzar. Lo primero, y es que cuando se toma la decisión del Estado de avanzar en modo startup, se habla básicamente de 4 conceptos, no necesariamente son todos los mismos que cuando se tiene una startup que tiene interacción comercial, y estamos hablando de las fases de ideación, producto mínimo viable, ya cuando se tiene el producto y cuando regamos toda la fase de escalamiento o expansión. Si bien no se mantienen todos los diferentes procesos de iteración en términos de venta o comercialización, porque al final del día el Estado no busca vender productos, el Estado busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y eso se realiza a través de resolver problemas en los diferentes sectores. Yo quiero arrancar porque muchas veces todos creen de no, todo está resuelto o simplemente alguien se inventó un contrato, se inventó una licitación y el Estado nunca tuvo un proceso de ideación. El del lado izquierdo es un tablero, de hecho lo publiqué en mis redes sociales el día que lo escribimos, ese fue el diagrama de concepción de Coronap, después hablaremos de Coronap, pero Coronap es la aplicación que más descargas ha tenido de la historia de Colombia. Un segundo, ¿me pueden regalar un micrófono en vez de...? Coronap ha sido la aplicación de más descargas que ha tenido la historia de Colombia por encima de aplicaciones de bancos, de aplicaciones de domicilios o de aplicaciones de entretenimiento. Estamos hablando que logró ser la aplicación más descargada para enfrentar la pandemia, con las críticas, con las no críticas, porque digamos que sobre esto hubo un debate en el mundo sobre los usos de los datos y la privacidad, tema que siempre se respetó. Pero eso que ustedes ven al lado izquierdo era la concepción de cuáles eran los datos, cómo iba a tener los mecanismos de comunicación, en qué lugar iba a interactuar, en qué nube, los APIs, cómo iban a hacer los web services, y esa fue la ideación de Coronap. Lo que vemos al lado derecho, estamos viendo cómo con inteligencia artificial
también se habló de lo que era la construcción de la política pública. Fue los primeros momentos en que se raya de Colombia tiene que avanzar en generar una política pública, un marco ético, inteligencia artificial, definir unos sectores para seguir avanzando, y eso lo que nos lleva a nosotros es que efectivamente el Estado sí puede trabajar en modo startup. Estos son otros dos ejemplos de transición energética, y el último, que obviamente es muy mencionado, es el tema de las vacunas, y es que enfrentar lo que fue el proceso de negociación de vacunas, traer las vacunas al país, implicó no montar un equipo estándar corporativo, sino cómo nosotros nos movíamos de manera ágil, cómo teníamos sectores, cómo metíamos al sector privado, cómo teníamos innovación en todo el proceso de compra, proceso de transporte, proceso de almacenamiento, delivery, cómo se le hacía trazabilidad. Estábamos hablando que en el momento, y esto acá ya tenemos 3 nombres pintados, pero cuando se arranca la primera concepción sobre este tema, en el mundo había más de 100 iniciativas de vacunas, y al final necesitábamos llegar a 3 o 4, que era la que nosotros íbamos a comprar, sin saber si ellas iban a cumplir o iban a tener su cometido. Y el del lado izquierdo, que me gusta mucho y es muy del sector del Ministerio de Energía, es la transición energética. Digamos que es muy básico porque es la primera conceptualización que se hizo, y es cómo pasamos de 28 megas a 2.800 megas. Esos retos, que son los retos cuánticos, o cuando hablo de los saltos cuánticos de los conceptos de singularity o esos temas de retos de emprendimiento, pues ahí se ve reflejado. Estamos hablando de 100 veces el crecimiento en términos de generación de energía a través de energías renovables. Y en ese momento simplemente pintábamos 2 conceptos, paneles solares y energía eólica. Claro, eso tiene mucho más desarrollo ya cuando arrancan los equipos a interactuar, cuando se empiezan a definir las zonas, cómo es el acceso, si esto se va por una subasta de energía, si esto se hace por un tema de modelos de inversión directa privada, en qué momento vamos a tener el tiempo para lograrlo hacer en tiempo menor a 4 años. Lo mismo pasaba con vacunas, y es todos los de vacunas se estaban emprendiendo. Cuando uno piensa hoy en un Moderna, pues Moderna es una farmacéutica que sacó una vacuna utilizando inteligencia artificial sin antes en su vida haber producido una vacuna. Sinovac, la China, pues utilizó el mecanismo tradicional en términos de generación de vacunas, pero en ese momento era un riesgo porque los tiempos no daban para hacer las pruebas. Entonces cada una de ellas también se estaba comportando en ese mundo y en ese modo startup, y ahí el tema es: los gobiernos están dispuestos a correr esos riesgos, y yo creo que sobre esto vendrán después los análisis, y es, sí, tocaba correrlos, no había otra opción de correrlos. Los que hayan trabajado en el sector público saben que cada decisión económica tiene impactos de vigilancia en la Contraloría, en la Procuraduría, en la Fiscalía, en todo lo que viene hacia adelante. Pues aquí simplemente para tener un número, y es, solo las vacunas costaron 4 billones de pesos, y 4 billones que implicaron que equipos técnicos se comportaran como una startup y fueran avanzando y asumiendo riesgos, porque cuando uno trabaja en modo startup es porque está asumiendo riesgos. Lo que estábamos viendo nosotros era lo que era la fase de la ideación, y si miramos un poco lo que fue Coronap, que era esta primera imagen del lado izquierdo, pues cuando pintamos ya era un poco más que un mock-up. Cuando miramos ya el primer producto, cuando sale el primer producto, se ve de esta manera, y aquí se ve cuando tenemos el primer panel solar, que realmente es bueno. Y esto lo vamos a escalar, porque es que eso a punta de 10 paneles solares por casa o por barrio no da. ¿Cómo vamos a hacer esto para que realmente tengamos 1 hectárea, 10 hectáreas o 50 hectáreas en el país generando energía, y cómo se pega esto a la red de energía? ¿Y cómo lo hacemos? Porque aquí el mensaje, entre otras, del modo startup es cómo lo hacemos rápido. Porque por concepción, en el mundo startup, uno prueba rápido, falla rápido, acierta rápido, vuelve, itera, vuelve y prueba hasta que uno tenga un producto que esté sólido y pueda escalar. ¿Hay riesgos? Pues claro que hay riesgos, porque cuando uno prueba y falla en el sector público, pues hay consecuencias. Entonces eso implicaba probar y evitar el fallo, no solo probar. Y en el caso de las vacunas, me gusta mucho esta gráfica, que era lo que les mencionaba hace un rato. Cuando arranca la pandemia, en el mundo habían 170 empresas haciendo ensayos de producción de vacunas.
Nosotros estamos hablando que la primera dosis en Colombia se pone el 17 de febrero del año 2021. La negociación de esa primera dosis arranca desde abril del año 2020 y cuando arranca no había ninguna farmacéutica que hubiera pasado a la fase 1. Eso implica cuál era el tamaño del riesgo y cómo dentro de esas 170 uno podía escoger o no escoger cuáles eran los mecanismos. Y escogimos más de 10 en la primera ronda. Y de esas 10 después filtramos y quedó Moderna, Pfizer, Sinovac, Janssen y otras. Pero al final el tema es el riesgo, y esto es lo más importante, el riesgo, tener información, poder probar rápido, poderse mover más rápido que los demás. Ese contenedor que ustedes ven ahí, que llega el 15 de febrero, llega con 50.000 dosis. En ese momento para nosotros era 50.000 dosis de la esperanza y era un hito impresionante lo que estaba pasando en el país. Pues hoy ya hemos aplicado 83 millones de dosis de vacunas, pero esa decisión que nos permitió llegar a ese punto donde ustedes hoy pueden estar aquí sin tapabocas porque se levanta la medida el 1 de mayo y se levanta por la vacunación, no por otra medida. Esto son de los temas que muestran. Esto no es un modelo de planificación a 10 años, esto no es un modelo de vacunación a 10 años, esto era un modelo de cómo tomar decisiones, arriesgar y garantizar que antes de 9 meses el país podía tener vacunas para avanzar en el plan. Y ese es posiblemente los mejores ejemplos en términos de comportarse como una startup. Y aunque es de política pública, que lo mira uno extraño porque uno dice, Coronap es una aplicación móvil, transición energética, pues es paneles o es energía eólica, tengo las vacunas que también es un producto tangible, pero la política pública, pues la política pública también implicó que se tenían que tomar riesgos y construir una política sobre algo que no había documentación en América Latina. Nos convertimos en el primer país en avanzar, en poder tener una política pública, de la mano del Berman Klein Center en Harvard, de la mano de otras universidades en el mundo, con el apoyo de la UNESCO, con el apoyo de la CAF, con el apoyo de muchos multilaterales. Pero el mensaje fue, tenemos que construir un marco ético en menos de 6 meses. Y esa hoja de ruta es la hoja de ruta que hoy estamos ejecutando. Si uno avanza a la fase de producto, lo que era un panel, pues hoy lo puede mirar hoy ya hay zonas donde efectivamente se puede tener de manera masiva ese modelo que se conceptualizó en menos de 2 años, estando instalado, proveyendo energía, y esta imagen que no es muy clara, digamos que no es muy afortunada la imagen, lo que muestra es cómo en su momento Coronap se convirtió parte de nuestras vidas, y eso era un viajero internacional que estaba multiplicando su certificado para poder salir del país, porque el mecanismo era digitalizar, digitalizar y digitalizar. La vacunación, pues yo creo que todos los que están acá, inclusive los invitados internacionales, pues esto se convirtió en un paso del día a día de cada uno de nosotros, avanzar en el proceso de vacunación y en el que les decía la política pública, inteligencia artificial, cómo pasamos de diseñarla conceptualmente a tener ya un dashboard con inteligencia artificial, de tener proyectos registrados. Somos un país que tenemos 10 proyectos de inteligencia artificial andando en el sector público y cada vez creciendo mucho más, y volvemos. ¿Esto por qué se hace? Esto se hace porque es que estamos trabajando en modo resultados rápidos con un tema de productos nuevos, innovación, probar, producto mínimo viable, avanzar y, fundamental, trabajar en equipo y trabajar con terceros. Y eso es un mensaje que yo quisiera resaltar varias veces. Uno, en cada uno de ellos existió participación de la academia, del sector privado, de otros gobiernos, porque esto implicaba tener conversaciones con otros países, pero esto es un tema de abordarlo de manera ágil, tener las posibilidades de tener conversaciones de manera sencilla, abandonar la arrogancia, y eso es uno de los temas que desafortunadamente se presenta mucho en las entidades de yo tengo la solución, pero además bajo una resolución, un decreto, una ley, pasan 3 años y no ha sucedido nada. Esto es cómo de manera rápida, de manera ágil, diferentes equipos pueden participar en la construcción de diferentes soluciones. Expansión, y en expansión, claro, aquí ya empieza a jugar uno con los datos.
Y esa aplicación que era CoronaApp, que nace de un dibujo en un tablero, se convierte en una aplicación que descargan más de 14 millones de colombianos, la aplicación que más se ha descargado en la historia del país, empieza a generarnos información georreferenciada, empieza a generar datos, empieza a generar la posibilidad de tener trazabilidad, se utiliza para todos los procedimientos de toma de decisiones en lo que tiene que ver como mitigación de la pandemia, y eso es una muestra de cómo estamos hablando que esto arranca en el mes de marzo. En el mes de julio ya esto está en producción y ya se tenía para la toma de decisiones de mitigación de la pandemia en 4 meses. Los que conocen el sector público saben que en 4 meses escasamente está definiendo uno el presupuesto de lo que va a ser después un estudio de mercado, que lo que se convertirá en una licitación, que terminará siendo un proyecto que se ejecuta en 2 o 3 años. Pues en 4 meses estaba hecho, estaba en producción. El software se construyó por parte de entidades del gobierno, pero también recibimos apoyo del sector privado que donaron componentes, que escribieron código, que nos permitieron a nosotros avanzar, porque es que trabajar en el modo startup es trabajar de manera colaborativa. El de energía, que las imágenes son impresionantes, y es cómo pasa uno de 28 megas a 2.800 megas, pues con proyectos de esos tamaños, no de un panel, de cientos de hectáreas en el país, en La Guajira, en los Santanderes, en el Magdalena, y es cómo avanza uno en la parte de paneles solares para lo que es generación masiva de energía interconectándole a la red eléctrica. Esto es cómo avanzó uno con los paneles dando soluciones puntuales en las zonas apartadas del país, y lo que vemos arriba, que es energía eólica, que es otro de los puntos que se diseñó, se trazó, se dibujó, que en este momento, en las próximas semanas, estaremos viendo cómo cada vez entran en operación más y más y más turbinas que nos permiten llegar a nosotros a 2.800 megas, 100 veces, crecer 100 veces la generación de energía renovable, porque es que aquí no estamos hablando de generación de energía estándar, estamos hablando que 100 veces se logra en menos de 2 años, porque es que el proyecto arranca cuando una vez está conceptualizado, antes simplemente se tenía una idea. Y por último, mostrarles aquí el tema muy asociado a las vacunas, y es cómo después de todo ese proceso, cuando arrancamos con las 50.000 dosis, la negociación, el modelo de acercamiento, el modelo de importaciones, al final lo que vemos son los resultados. Pasamos los 80 millones de dosis, permitimos levantar el uso del tapabocas, se hacen excepciones a las normas de bioseguridad en el país, y todo esto porque pudimos movernos y movernos de manera rápida. Los que han estado en el sector público saben que lo más difícil es moverse rápido, el Estado es lento, y por eso el concepto de un Estado como una startup debe ser mandatorio, y debe ser mandatorio para resolver los problemas complejos. Debe permitir que se trabajen diferentes agencias, pero que también participe el sector privado. Y insisto mucho en esto porque se suele tener muchos celos de no, el sector privado no puede estar sentado en la mesa porque es una parte interesada, porque ellos quieren después venir por un contrato, porque ellos quieren participar en la ejecución del proyecto. Si ese abordaje no se hace de manera colaborativa, pues nos vamos por el modelo tradicional. Seguramente esos 28 a 2.800 megas no hubieran tomado 2 años, sino 10 años. Seguramente la aplicación de CoronaApp no habría salido para combatir la pandemia, sino habría salido post pandemia, y las vacunas pues las estaríamos esperando todavía. Acá, más datos, esto me gusta mucho, y para los que están con los temas de inteligencia artificial, esto muestra lo que es la construcción a partir de imágenes satelitales de vías terciarias en el país, y es de esos proyectos que se dice, tiene que avanzar, se tiene que avanzar, utilizando la tecnología, utilizando los datos, utilizando la interoperabilidad, utilizando el manejo de información de tanto sector público como privado. Y lo que tiene que ver con el uso de la política, porque cuando les dije, la política de inteligencia artificial aparece como una idea, estamos hablando hace 2 años y medio, pues esa idea se convirtió en un marco ético, se convirtió en una política de transformación digital e inteligencia artificial, pero hoy tenemos ya proyectos andando como Beto, que es el Instituto de Bienestar Familiar que lo utiliza para mecanismos de asignación, para la prestación de servicios, luchando contra la corrupción, buscando los mejores puntajes con información que está en fuentes abiertas y que permite una lucha directa contra, pues obviamente, carteles de contratación. Portal de anticorrupción de Paco,
Eso es lo que permite, y cuando salen las denuncias de si encontró un contratista que tiene ese contrato en 1, 2, 3 o 4 lugares, es porque gracias a los datos abiertos, gracias a lo que es inteligencia artificial, gracias a lo que son manejo de interoperabilidad, cualquiera puede consultar la información de contratación de cualquier contratista en un portal que fue construido precisamente para eso, porque la información es la mejor herramienta para poder luchar contra la corrupción. Esa imagen, que para mí dice mucho, es la imagen de la UNESCO. En esa imagen está la consejera de Transformación Digital, María Lucía Villalba. Pues nosotros, cuando arrancamos esta concepción de lo que era el marco ético, nunca nos soñamos que íbamos a ser partícipes de la discusión de los principios éticos globales, pero mucho menos que nosotros íbamos de alguna manera a liderar ese consenso que se logró en París. Estamos hablando del mes más o menos de noviembre, donde logramos realmente ser parte de lo que viene hacia adelante, y es el dilema ético, que no es un tema menor, de la implementación de la inteligencia artificial de manera masiva. Y cuando pensamos en el dilema ético, y aquí vamos a salir un poco de la presentación, es cuando empecemos a utilizar inteligencia artificial de manera masiva y se tengan todos los datos, ¿qué va a pasar con las aseguradoras cuando tengan información sobre las personas y tengan información genómica y conozcan que se incrementa la probabilidad de adquirir X o Y enfermedades? ¿No los van a asegurar? ¿Van a poner primas más altas? ¿Eso va a ser algo que éticamente deberíamos permitir? ¿O qué va a suceder? Que esto es una discusión que se tiene de manera permanente cuando un carro autónomo está manejando, tiene una persona adulta y un menor de edad al interior y el algoritmo le dice que va a atropellar a un menor de edad. ¿Cuál de las dos vías va a sobreponer en caso, digamos, que las dos tienen el riesgo de muerte? ¿La del menor que atropella o de los ocupantes del vehículo? Esos son dilemas éticos que deben resolverse. O el de los sesgos. Si uno tuviera hoy un algoritmo que le dijera cuál es el perfil para escoger un gerente de una multinacional para proyectos de energía, si uno le mete los datos que se tienen hoy de los últimos 50 años, va a escoger un hombre blanco entre 40 y 55 años. ¿Por qué? Porque hay sesgo. Y hay sesgo porque la data muestra que históricamente no han existido condiciones técnicas diferentes, no ha existido equidad de género en esas posiciones, no ha existido, digamos que la data puede sesgar, no solo el algoritmo, las decisiones en inteligencia artificial. Y por eso nosotros nos abordamos de manera muy seria que los principios éticos y el marco ético para la construcción de soluciones de inteligencia artificial fue trabajar en modo startup. Porque lo que no puede suceder es que todas las soluciones de inteligencia artificial se implementen y los principios éticos lleguen después. Por eso la prioridad que se le dio, la fortaleza que se le dio desde el inicio. Me quedan 2 diapositivas, pero simplemente para mencionar. De este trabajo en modo startup, que no son solo estas que hemos visto muchas, digamos, soluciones durante el gobierno, hay otras que han fracasado porque como cualquier startup, no todo es éxito, hay unas que han fracasado porque no fue posible la integración, porque no fue posible desarrollar el producto, porque no se tuvo la velocidad necesaria, porque los recursos no estaban. Pero la primera es trabajar en modo solución. Y trabajar en modo solución es, necesitamos resolver la manera en que vamos a pasar de 28 megas a 2800 megas. No es trabajar en cuáles son las razones para que ambientalmente no se puede, económicamente no se puede, por infraestructura no se puede, por logística no se puede, que sucede mucho. Cuando se aproxima uno a esas conversaciones, las razones son las 20 razones por las que no se puede hacer, nunca cuáles son las soluciones. Lo segundo, la cocreación, e insisto mucho en esto. Esto no es un funcionario encerrado diciendo cómo se hacen las cosas. Es trabajo con academia, es trabajo con sector privado, es trabajo con otras entidades, es trabajo sin ego, que es de los temas más complejos. Lograr sentar que ministros se sienten a pintar en una hoja una solución, o viceministros o directores de una entidad, porque se trabaja en equipo, no es delegue y al final, no, yo no lo revisé, yo no lo apruebo, yo no participé. Los jóvenes son esenciales y es siempre en la construcción de estas soluciones se han involucrado personas jóvenes que complementan la visión, porque las visiones son diferentes, la aproximación a las soluciones son diferentes, los impactos de las soluciones son diferentes. Y trabajar sin jerarquías en un modelo coworking, esas son 2 ideas. Y sin jerarquías es que siempre las conversaciones terminaban siendo lideradas, esto lo define un ministro, esto lo define un director, o en mi caso esto lo define el director de la presidencia, entonces como él lo dijo se hace. No, esto es un tema de si nos sentamos y si el modelo que pintamos dice que la nube no es, que blockchain no es, que si hacemos interoperabilidad en X-Road no es, pues no es. Es decir, si técnicamente se comprueba, esto es un tema de nos sentamos de manera colaborativa, sin jerarquías,
a construir la solución, a armar el producto mínimo viable y avanzar en su implementación. Retos, y qué pena con los abogados que estén presentes, las oficinas jurídicas, porque son, digamos que el punto siempre de quiebre en el sector público. Lo quiero mencionar en este tema de modelo startup es, no se puede porque hasta que no esté definido el plan, la política, el proceso, no arriesgue. No vaya a ser un producto si eso todavía no tiene un regulador que haya dicho que se puede hacer. No vayan a meter recursos. Si nosotros hubiéramos tomado esa vía, no habría vacunas, no habríamos tenido Coronap y no tendríamos 2.800 megas en este momento en el país. Claro que hay que cumplir la ley porque la ley está para cumplirla. Lo que hay que tener claro es que las oficinas jurídicas tienen que ser parte de la solución, no parte del problema. Y eso es uno de los retos grandes que se tienen, los temas de propiedad intelectual, que es fundamental tenerlos resueltos desde el inicio, porque esos no son temas que se resuelvan en el camino, sino lo que vamos a construir un producto que es de quién, o es un producto para la gente, o es un producto sin dueño, por así decirlo, y es todo código que aquí se haga, es free, y aquí no vamos a tener, digamos, después discusiones de propiedad sobre el mismo. El tema de la fracasomanía y el tema de miedo al riesgo. Y sí, tuvimos muchas sentadas donde no lo hagamos, que eso no va a funcionar. ¿Para qué invertimos esos recursos en eso? Más bien guardémoslos, esperamos a ver qué va a pasar. Mire que hay otro país que lo hizo y eso salió mal. En este momento no hay documentación, entonces ¿para qué nos arriesgamos de primeros? Esperemos otro poquito. Es decir, no, aquí hay que tomar riesgos, claro, riesgos medidos, y para eso existe matriz de riesgos, y eso está inventado. Y tener claro que uno no puede estar en modo fracasomanía, sino en modo solución. Y un gobierno en modelo startup es un gobierno que tiene que comportar de esa manera, grupos pequeños, reuniones ágiles, procedimientos de interacción rápida, productos rápidos, no miedo al riesgo y ante todo, trabajar en soluciones. Esta imagen a mí me dice mucho porque también me ha tocado participar en la reconstrucción de Providencia. Providencia quedó arrasada con el huracán categoría 5, el huracán Iota. 98% de la isla quedó destruida. Este puente, que es el puente de los enamorados, conecta Providencia con Santa Catalina. Ha pasado un poco más de un año desde que sucedió el huracán, un año, ya unos 5 meses. Pues ya en ese tiempo se logró terminar ese puente que cuando llegamos el primer día, porque llegamos al otro día a ver sucedido el huracán, parecía imposible. Entonces, no hay retos que no podamos resolver. Lo que nosotros tenemos que trabajar es en modo solución, trabajar de manera rápida, concepto de agilismo. ¿Por qué menciono lo de Providencia? Porque uno dice, pero los medios han dicho que va lento. Sí, Providencia son más o menos 6.500 familias, son 1.500 casas totalmente destruidas a más de 1.500 kilómetros de la costa, lo que implica que los costos de construcción son entre 6 y 7 veces más altos que hacerlo en el continente. Si yo comparo esto con Mocoa con Gramalote, que están en el continente, Gramalote lleva 7 años, Mocoa lleva 4 años. Providencia se va a terminar en 1 año y 6 meses al 100%. Entonces, si uno quiere trabajar en modo startup, si uno quiere trabajar en soluciones, se puede y la muestra son los resultados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes a esta charla. Les damos nuevamente pues, las gracias por haber asistido a estos eventos. Ahora estamos en la charla de Steve Bosnia, el cofundador de Apple. Los que se quieran quedar lo pueden hacer. Vamos a transmitir acá porque el evento se va a hacer de manera presencial en el pabellón 4. Sin embargo, ya la ocupación está full. Así que estas salas van a funcionar como tipo salas de prensa y se va a transmitir el evento de manera streaming. Entonces, si se quieren quedar, súper invitados y lo pueden hacer. Muchas gracias.